dice el versículo número 6 de Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Hermanos, quiero detenerme un momentito ahí porque hay mucha confusión en estos días. La gente no sabe a qué Dios está adorando, no sabe a qué Dios está alabando. Y es mi deseo y mi oración que todos podamos entender quién es Dios. Dice el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el trabajo de Babilonia? Hacer beber del vino del furor, ¿del vino de qué? Fornicación. Que nosotros como adventistas sabemos qué cosa es ese vino. Ese vino son falsas doctrinas. Entonces, el primer mensaje del primer ángel dice, teman a Dios y adórenle. El segundo mensaje dice, tengan cuidado con el vino de Babilonia, es decir, con las falsas doctrinas. El versículo número 9 dice, ¿por qué? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Fíjense, hermanos, que el tercer ángel nos dice, cuidado con la adoración a la bestia y a su imagen, porque van a recibir el vino ya no de Babilonia, sino de la ira de ¿quién? De Dios. Es importante que nosotros entendamos todo esto. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El título del tema de esta mañana, hermanos, y por eso quiero que ustedes anoten los textos de la Biblia, se llama Ninguna mentira procede de la verdad. No hay ninguna mezcla entre la verdad y la mentira. O es verdad o es mentira. La Biblia dice 2, pero Elena de White dice 3. La pregunta ¿es deidad o Trinidad? Ustedes ya recibieron un tema hace algunos sábados atrás en relación a esto, pero hermanos, todavía hay detallitos que quisiera que en esta mañana pudiéramos lograr entender y podamos estar seguros quién es Dios, a qué Dios estamos adorando. Ese es mi deseo y mi oración. No vayan conmigo, pero anoten esa cita. Primera de Juan 2, 18 al 21 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y estamos en el último tiempo. Y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos anticristos? Muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Sigue diciendo la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sigue diciendo la Biblia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Ahora fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. De ahí se sacó el título de esta mañana. Ninguna mentira procede de la verdad. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 18? Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo, y quiero detenerme aquí, hermanos. Yo soy una persona que cree en el Padre, y soy una persona que cree en el Hijo, y soy una persona que cree en el Espíritu Santo. De la manera correcta, no de la manera como la Iglesia Católica lo enseña. Y esta mañana les voy a compartir lo que dice la Biblia acerca de lo que estoy leyendo. Dice que los que son iluminados por el Espíritu Santo no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. El que quisiera hacer su voluntad, es decir, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hermano, para sostener una doctrina me tengo que basar en los escritos de la hermana White o en la palabra de Dios o en la Biblia. Vamos a ver qué dice Elena G. de White acerca de esto.
Ahora fíjense bien, dice, sigue diciendo, todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Y yo doy gloria a Dios, hermanos, porque Dios ha sido maravilloso con nosotros. Todos los días en la casa estudiamos la palabra de Dios y todos los días pedimos el ungimiento del Espíritu Santo y ¿saben lo que hace Dios? Nos da ese conocimiento. Y ese conocimiento es el que estoy compartiendo con ustedes. Él desplegará, es decir, Dios ante ellos los misterios del reino de los cielos. ¿Qué cosa va a desplegar? Los misterios del reino de los cielos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Por eso dice Daniel 12:10, los entendidos comprenderán. No todos, los entendidos, los que piden el ungimiento de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué necesitamos tener como base para establecer una doctrina? Fíjese bien. Mensajera del Señor, página 377, dice, la Biblia y la Biblia sola fue la premisa fundamental de los reformadores protestantes. Entonces, para sostener, defender una doctrina, es la Biblia. ¿Ok? Ahora fíjese bien el conflicto de los siglos. En la página 581 dice así, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Ese pueblo, hermano, quiero que usted y yo lo seamos. Quiero que usted y yo podamos ser como era el adventismo anterior. El pueblo del libro, la iglesia del libro, tenemos que ser nosotros. La Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las ¿qué? Reformas. Todas las reformas deben de estar fundamentadas en la Biblia. Sigue diciendo, ni las opiniones de los sabios, es decir, los eruditos de ahora, eso no. Ni las deducciones de la ciencia, lo que diga la ciencia, tampoco. Ni los credos, o ¿cómo le podemos decir credos ahora? ¿Pudiéramos decir manual de iglesia? Sí, ¿verdad? Ni el manual de iglesia o las decisiones de las juntas directivas de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Página 581. Ahora fíjese bien, Mateo 5, no vamos a ir a Mateo 4 y versículo 4 y versículo 7, pero cuando vino el enemigo a Jesús con la tentación, la respuesta de Cristo es, escrito está. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo con un escrito está? A la ley y al testimonio. Ahora, ¿es correcto decir la Biblia y los escritos de Elena G. de White? Sí. Sin embargo, cuando Isaías 8:20 o Jesús están hablando de la ley y los profetas, no se están refiriendo a los escritos de Elena G. de White ahora. Se están refiriendo al Antiguo Testamento, a la Torah, a los 5 primeros libros de la Biblia y específicamente a los 10 mandamientos de Dios. ¿Ok? A eso hace alusión Isaías 8:20. Esta mañana quiero ir puntito por puntito para que todos entendamos perfectamente por qué somos adventistas del séptimo día de la verdad presente. ¿Qué necesitamos tener como base entonces? Lucas 10:26 dice, Cristo le dijo, ¿qué está escrito dónde? En la ley. ¿Cómo lees? Esa era la respuesta de Cristo. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Eso dice la King James en inglés. No hay luz en ellos, sino hablan conforme a la palabra del Señor. Isaías 28, 9 y 10, fíjense bien qué bonito versículo. ¿A quién se enseñará ciencia o quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. De esa manera tenemos que estudiar la palabra de Dios. No debemos de basar una doctrina en un solo texto, porque estamos fritos. Tiene que haber desde Génesis a Apocalipsis una coherencia en toda la palabra de Dios. Ahora fíjese bien, para poder comprender, tenemos, ahí lo escribí mal, tenemos que aprender terminología bíblica. Y es donde muchas personas sinceras se confunden. Sí. Ahí está, Lucas 10:26, Isaías 8:20, Isaías 28, 9 y 10. Muy bien. La terminología bíblica, cuando hablamos nosotros de Dios, hermanos, debemos de entender que hay dos palabras, la palabra El y la palabra Elohim. La gran mayoría de los eruditos
toma el como singular y Elohim como plural. Pero cuando usted hace un análisis de estas palabras, se va a dar cuenta que no solamente significan singular y plural, sino significan forma corta y forma larga. Les pongo un ejemplo fácil. Mi nombre es Rodolfo. Forma corta sería Rodo. Si usted me dice Rodo, yo le voy a entender que soy yo. Si usted me dice Rodolfo, voy a entender que soy yo. ¿Sí me di a explicar? ¿Sí me explica? Muy bien. No solamente es singular y plural, no. Es también forma corta y forma larga. ¿Ok? Y esos Elohim, él y Elohim, para decir Dios, aparecen en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la palabra Theos, que significa también lo mismo, Dios. ¿Ok? Otro término. ¿Qué significa el o Elohim o Theos? Significa Dios, dioses, lo puse así en minúscula, significa deidad o divinidad suprema. Estos 4 significados dan el nombre el o Elohim. Eso significan. De tal manera que en nuestra versión 60 tradujeron Elohim o él como Dios. Para nosotros en español hay un grave problema. El hebreo lo entendía perfectamente, pero en español no. En español, si nosotros decimos Dios, es uno. Si decimos dioses, ya es más de uno. ¿Verdad? Por eso, hermanos, debemos de entender que la mejor traducción de él o Elohim debe ser deidad. Porque la deidad, ahorita vamos a ver quiénes conforman esa deidad, pero al mismo tiempo esa deidad es una nada más. ¿Ok? Ahora, otro término es Señor. La palabra Señor en griego no aparece en hebreo porque Señor no está en hebreo. Griegos es kurios y significa el Señor. Bueno, Filipenses 2:11 dice que el Señor es Cristo. La palabra kurios para referirse a Señor es Cristo, Filipenses 2:11. Que se doble toda rodilla y reconozcan que Jesucristo, ¿qué cosa? Es el Señor. Muy bien, otro término es la palabra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. San Juan 7, 16 y 17 dice que es necesario que nosotros comprendamos si la doctrina es de hombre o la doctrina viene de Dios. Así lo dijo Cristo Jesús. Otro término importante que necesitamos aprender esta mañana es el término Jehová. El término Jehová es Yahvé, que en realidad la escritura ya puesta en español es YHWH. No se puede pronunciar. Es el tetragramatón. Pero los masoretas pusieron vocales a estas palabras, no a estas en español, sino en hebreo, para que se pudiera un poquito pronunciar Yahweh o Yahvé. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado del nombre Jehová? Significa existente, el eterno, yo soy el que soy. Eso significa Jehová. Su significado es Jehová. El nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Saben que la misma raíz, bueno, ahorita aquí viene otro término. En el Antiguo Testamento, Isaías 42:8 dice, yo Yahvé, Yahvé, este es mi nombre. Entonces, el nombre de Dios, ¿cuál es? Yahweh o Yahvé, ¿ok? Transliterado es Jehová. Ok, este es mi nombre, dice Isaías 42:8, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, hermanos, ¿cuál es el nombre de Dios? Jehová, Yahweh, Yahvé, ¿ok? Ok, ahora otro punto importante. En el Nuevo Testamento ahora, en Mateo 1:23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Jesús. En el Antiguo Testamento se llama Yahweh o Jehová para nosotros. Pero resulta que la misma raíz, si se dan cuenta, para Yahweh, para Jehová, es la misma raíz para Jesús, Yeshua. La misma raíz. De tal manera que se refieren al mismo nombre en realidad. Pero en el Nuevo Testamento le decimos Jesús. Si decimos Jehová, es correcto. Si decimos Jesús, es correcto. Porque ese es el nombre que está escrito en la Biblia. Muy importante que entendamos esta terminología. Yeshua en hebreo. Fíjense bien que aquí no lo puse en hebreo, pero esta yod que está aquí es la misma que para decir Jehová. Es la misma raíz. ¿Ok? Bueno, ahora veamos principios bíblicos. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios,
Nuestra deidad, en realidad, Jehová uno es. La palabra uno es Echad. Echad. Los eruditos dicen Echad es para decir uno, único o unido. Y es correcto, eso significa. Deuteronomio 6:4 dice, nuestra deidad es una. No hay otra deidad, hermanos, para nosotros. Si nos damos cuenta, la traducción correcta no debe de ser Dios, debe ser deidad. Pero les digo una cosa desde el principio, en ninguna parte de la Biblia aparece como término Trinidad. En ninguna parte. Por más que se le busque, no hay. Juan 4:24 hay otro principio. Dios, es decir, la deidad es espíritu. ¿La deidad qué cosa? Es espíritu. Otro principio. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué cosa? Es el Señor para gloria del Padre. Es decir, el Señor es el Espíritu, Jesucristo es el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí lo dice. Clarísimo. 1 Corintios 8:6. Fíjense bien, hermanos, porque es importante conocer la doctrina. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, es decir, una deidad. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, porque es lo que está escrito acá arriba. Jesucristo es el Señor, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Qué claro es la palabra de Dios. Solamente hay una deidad, el Padre y el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de este tema, algunos comentan que hay cosas que no han sido reveladas y sacan a la luz Deuteronomio 29:29, donde dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios se revela? ¿Se ha revelado el Señor o Él está en secreto? Fíjense bien, Mateo 16:13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Le interesa a Dios que la gente sepa quién es? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos, si yo le hiciera la pregunta a cada uno de ustedes, ¿en qué creen? ¿En la deidad o en la Trinidad? Si creen en la deidad, ¿por qué creen en la deidad? Si usted cree en la Trinidad, ¿por qué cree en la Trinidad? ¿Usted podría responder con un escrito a esa pregunta? Dios le interesa que sepamos nosotros quién es Él. Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, ¿qué necesito para conocer a Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que menciona nada más a ellos dos. Y luego dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tal manera que para estar seguros, hermanos, de esta doctrina, tenemos que pedir el ungimiento del Espíritu de Dios. De lo contrario, vamos a andar en tinieblas. Fíjense lo que dice San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Hay un propósito, Dios quiere que lo conozcamos. ¿A quién vamos a conocer? Al único Dios verdadero, es decir, a la única deidad. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos se mencionan ahí? 2. Juan 14:7-9 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta mañana no voy a hablar, voy a dejar que la Biblia y el Espíritu de Profecía respondan a todo. Pongan mucha atención. Mateo 11:27 dice, nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere, ¿qué cosa? Revelar. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. La palabra enseñaré también significa revelaré. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Daniel 2:28, pero hay un Dios, una deidad en los cielos, el cual revela los misterios. Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Proverbios 1:23 dice, he aquí yo derramaré mi espíritu. Ah, qué bonito texto.
Proverbio 1:23, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, lo que está escrito en la Biblia. Sin el poder de ese espíritu no entendemos y nos confundimos. Ahora, Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo, Amós 3:7, no hará nada el Señor, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Salmo 25:14 dice, el Señor da su secreto a quienes le honran y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, todos estos textos nos ayudan a entender que Dios tiene interés en que nosotros le conozcamos y le conozcamos bien. ¿Okay? ¿Quiénes conforman la deidad? Vamos primero con la Biblia y lo voy a respaldar con el espíritu de profecía. ¿Sale? ¿Quiénes conforman la verdad? En todo el tema, ustedes me dicen, ¿cuántas veces miran la palabra Trinidad? Es una tarea para que, a ver, quién le da al punto. ¿Sale? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios Elohim, o sea, esa es la palabra Elohim. Elohim, ¿qué significa? Deidad, divinidad suprema, Dios, pero también singular o plural, pero también forma corta, forma larga. En este caso es forma larga, Elohim. Entonces significa, Génesis 1:1 quiere decir, Bereshit bara Elohim, en hebreo. ¿Qué significa eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En español, nosotros escuchamos Dios, ¿es plural o singular? Singular. Ese es el problema con el español. Por eso la traducción correcta debe ser, en el principio creó la deidad, los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí el espíritu de profecía. Exaltada Jesús, página 41. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. ¿Es clara la palabra de Dios? Clarísima. Otro texto, Génesis 2:1. Y bendijo Dios, en la misma palabra, Elohim, al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién reposó? Dice Deseado de todas las gentes, página 714, al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Qué citas tan claras para ayudarnos a entender quiénes conforman la deidad. ¿Quiénes conforman la deidad? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Historia de la Redención, página 20, dice, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Juan 14:23 dice, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ya en el Nuevo Testamento. ¿De quién está hablando? Por el Espíritu vendrá el Padre y el Hijo y harán morada con vosotros. ¿Está clara la palabra de Dios? Clarísima. The Bible Echo, el eco de la Biblia, el 15 de enero de 1893. Clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como hispanos tenemos muy poca literatura en español. Pero gracias a Dios, hermanos, que a otros hermanos que hablan los dos idiomas se han dado la tarea de estudiar y compartir estos mensajes para nuestro beneficio. Ahora, ¿qué dice Cristo de sí mismo? ¿Qué dice Él de sí mismo? Fíjense bien. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Jesús está hablando, yo y el Padre uno somos. El instructor de jóvenes 16 de diciembre de 1897 dice, eran dos, pero poco menos que idénticos, dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. Clarísimo. Por si alguien tiene alguna duda, al final vamos a estar respondiendo las preguntas. ¿Qué dice Juan acerca de la deidad? Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, ¿por qué tengo que compartir esto? Porque hay una estrategia detrás de todo lo que está pasando a nivel mundial de confundir a los hijos de Dios en la adoración al verdadero Dios. Ese es el problema. ¿Ok?
quienes conforman la deidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fíjense bien cuántos textos tiene el apóstol Pablo. Por eso Isaías dice un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Romanos 1:7, fíjense bien, no voy a leer todos los textos. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:3, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:2, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ya parece que estoy repitiendo un rosario, ¿verdad? Pero es lo que está escrito. Dice Efesios 1:2, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las salutaciones de Pablo es el Padre y el Hijo. Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 de Tesalonicenses 1:2, 1 de Timoteo 1:2 es el Padre y el Hijo. 2 de Timoteo 1:2 sigue el Padre y el Hijo en todas las salutaciones del apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Quiénes conforman la deidad? Oh, para los que estaban anotando y fui muy rápido, ¿verdad? Pero en todas las salutaciones de Pablo, todas las cartas, ahí está. ¿Quiénes conforman la deidad? Sigo con Pablo todavía, 1 Tesalonicenses, 2 Timoteo, esto creo que ya lo había pasado. Aquí está, miren. También Timoteo y Tito es el Padre siempre y el Señor Jesucristo. Filemón, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dicen Pedro, Juan y Judas? Aparte del apóstol Pablo, Pedro, Juan y Judas, ¿qué dicen ellos? Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 1:3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Juan también? Segunda de Juan 1:3, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Judas 1:1, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Todos dicen lo mismo. Nadie dice lo contrario. ¿Quién dice lo contrario? El Papa de Roma. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, hay otro principio. Cristo y el Espíritu Santo son el mismo. Faltó la palabra santo, debí de haberlo puesto ahí. Cristo y el Espíritu Santo es el mismo. Esto es lo que nos ha tocado mucho trabajo entenderlo. Quiero volver a decir, el Padre existe, el Hijo existe, el Espíritu Santo existe. ¿Ok? Sí existe, no estamos negando al Espíritu Santo, estamos reafirmando que existe, pero de una manera correcta y bíblica. No como dice el Papa de Roma. Nos hicieron entender que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Eso es incorrecto. Eso no existe en la Biblia. ¿Ok? Cristo y el Espíritu son el mismo. Fíjense bien, Apocalipsis 3:1 dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es Cristo. Y las 7 estrellas dice esto, ¿y cómo termina diciendo? El versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se presenta como Cristo y luego oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es el mismo. Ahora en el capítulo número 3, versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo, por eso digo que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y termina diciendo el versículo número 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 18 y 29, más clarito. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Uno. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto, da su mensaje, y al final en el versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué cosa hay? Libertad. Ahora, el Espíritu también, la Biblia, mejor dicho, habla acerca del Espíritu y que es Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. ¿Lo han leído? En muchísimas partes, nada más elegí algunos porque usted lo puede ponerle a su aplicación Espíritu de Dios y van a ver un montón de versículos. Ponga el Espíritu de Cristo, un montón de versículos. ¿Ok?
Pero algunos ejemplos. Juan 4:24, como principio dice que Dios es espíritu. Entendamos eso. ¿Quién es espíritu? Dios. La deidad es espíritu. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu. ¿Qué pasó, hermanos? Ese espíritu se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Eso es lo que pasa. Romanos 8:9 dice, fíjese bien, cómo habla del Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En un solo versículo habla acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo porque es el mismo. Ahora, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Son ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia. 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Ahora, ya nos quedó claro entonces que la deidad está formada por el Padre y el Hijo. Quedó claro bíblicamente. Ahora, hermanos, nos vamos a meter con lo que Elena G. de White escribió, que pueden sonar como citas del espíritu de profecía contradictorias a la palabra de Dios. ¿Listos? Les voy a dar algunas, porque hay un montón también. Les voy a dar algunas. ¿Listos? ¿Cuántos conforman la deidad? Dos. El Padre y el Hijo. Porque eso dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué escribió ella ahora. En Consejos sobre la Salud, en la página 219, fíjense bien cómo dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Se pone interesante, ¿no? Otra cita, porque hay que ser justos y honestos. Consejos sobre la Salud, página 219. ¿Ok? Otra cita, alza tus ojos, página 146. La eterna deidad, dense cuenta que aquí dice divinidad, aquí dice deidad, nunca Trinidad. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. ¿Cuántos se mencionan ahí? 3. No tengamos temor de decir 3. ¿Ok? Aparentemente. Ok. Evangelismo, página 226 y 227. Cuando los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, el Señor, en otro tema voy a hablar específicamente del bautismo. No en esta ocasión, para que veamos el tremendo error de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso va a ser otro tema. ¿Ok? No voy a meter ahora en eso. Aunque ya tengo la respuesta, no lo voy a decir. Cuando los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, el Señor registra el voto que hacen de serle fieles. Este voto es su juramento de lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los 3 grandes poderes del cielo. ¿Cuántos poderes hay en el cielo? 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Lo tienen ustedes? Espero que no. Está escrito. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bautizados en el nombre. Fíjense bien que la gente no estudia, ni lee, ni discierne. Dice el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jehová o Jesús, si usted le quiere decir. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jehová o Jesús. Por eso los discípulos lo entendieron perfectamente y después de Mateo 28:19, al entrar en el libro de Hechos hacia adelante, jamás va usted a encontrar a alguien que diga que bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos bautizaban en el nombre de Cristo Jesús. Porque ellos sí entendieron. Es en el nombre. Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. ¿Qué es nombre? Jehová o Jesús. Ese sí es nombre. En esos nombres es que nos bautizamos. Y dije que no iba a entrar en este tema. Y cuando nos bautizamos en ese nombre, abarcamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok?
Si tienen alguna duda, al final del tema vamos a hablar. Evangelismo, página 446. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿en qué? En el nombre. ¿Cuál es el nombre? Jehová o Jesús. En el nombre son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Lo que pasa es que la gente no discierne porque no ora, ni lee. Evangelismo, página 448. Fíjense que puse varias del evangelismo porque el evangelismo fue dado con ese propósito de confundir a la gente. Pero especial, para que vean que hay que ser honestos y equitativos. Aquí está. Evangelismo, página 448 dice: debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Dice Hijas e Hijas de Dios, página 353. Cuando os entregáis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las 3 grandes personalidades dignatarios del cielo. Ahora, la maravillosa gracia de Dios, página 143, dice: por medio de vuestro voto bautismal reconocemos y confesamos solemnemente que el Señor Jehová es nuestro gobernante. ¿Ok? Formulamos virtualmente un juramento solemne en el nombre, aquí está, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que de aquí en adelante nuestras vidas estén fusionadas con las vidas de estos 3 grandes personas. ¿Ok? Sigo. Probablemente pueden sonar contradictorias, pero no lo son. Sigo leyendo. Reflejemos a Jesús, página 99. Dice así: cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los 3 poderes más altos del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación a ese acto, comprometiéndose a ejercer su poder en beneficio de él mientras él se esfuerza por honrar a Dios. La obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en un receptáculo de la promesa que procede de las 3 personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comentario bíblico adventista, para que se tome en cuenta también el comentario. ¿Okay? Mismo comentario dice: cuando os entreguéis a Cristo, hicisteis una promesa en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 grandes dignatarios personales del cielo. Bueno, viene la aclaración. ¿Cuántas personas menciona a Elena G. de White? 3. Pero la Biblia dice 2. Entonces hay que aclarar eso. Hermana, ¿nos ayuda para aclarar eso? ¿Quién quiere aclarar eso? Vamos a la Biblia. O bueno, vamos a dejar que Elena G. de White se explique solita. ¿Por qué escribió 3 personas? 3. ¿Por qué? Vamos a dejar que ella se explique. ¿Quién es el Espíritu Santo para Elena G. de White? Miren, Manuscript Releases, página 14. Perdón, volumen 14, página 84 dice: el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles la suficiencia. Ella lo entendía perfectamente bien. Sabía que el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Ahora vamos a seguir dejando que ella se explique. En carta 66, 10 de abril de 1894 dice: queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Cristo mismo, despojado de su humanidad. Eso es. Y a él, a ese ser que se encarnó, es que le llama. Por eso Elena G. de White lo menciona que son 3, porque esa deidad se encarnó, pero no está hablando de otro, es del mismo. Ok, dice manuscrito 36, 1891, sino que es la levadura del Espíritu de Jesucristo, bajada del cielo, llamada Espíritu Santo. Es tremendo cómo ella misma se está explicando por qué decía que eran 3. Tiene un Dios y un Salvador y un Espíritu. El Espíritu de Cristo debe traer unidad a las filas. Testimonios, volumen 9, página 189. Entonces, ¿por qué Elena de White frecuentemente llamaba al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, cuando al Espíritu Santo también se le llama Espíritu de Dios o Espíritu del Padre? También. Bueno, entonces, ¿por qué Elena G. de White? Ya hice la pregunta.
Signs of the Times, señales de los tiempos, 23 de noviembre de 1891, dice: el Espíritu Divino que el Redentor del mundo prometió enviar es la presencia y el poder de Dios. Por eso en el podcast, cuando digo la deidad es el Espíritu Santo, la gente se asustó y hubieron comentarios: ¿cómo la deidad es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Es el mismo, porque San Juan 4:24 pone el principio: Dios, la deidad, es Espíritu. Ok. Efesios 2:18 y 4:4 dice que hay un espíritu, no hay dos espíritus, ni tres espíritus, un espíritu. Y sin embargo, la Biblia habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, que involucra dos seres divinos. Entonces, ¿cómo es que hay un solo espíritu? Vamos a la Biblia, vamos a aquí, Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren lo que dice Testimonios, volumen 7, página 273, 1902. Para que no haya ninguna duda. Al darnos su Espíritu, Dios nos da a sí mismo. Qué tremenda cita. Al darnos su Espíritu, Dios nos da a sí mismo, haciéndose fuente de influencias divinas para dar salud y vida al mundo. Y si Elena G. de White también escribió y confirma que el Padre y el Hijo son uno en espíritu, fíjense bien, el instructor de jóvenes 16 de diciembre de 1897 dice: eran dos, pero poco menos que idénticos, dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. El Señor viene, Segunda venida de Cristo, página 79, dice: en aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. Esto, hermanos, viene a un corto futuro ya. ¿Ok? Y puesto que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, Elena G. de White también escribió. Fíjense bien lo que ella sigue escribiendo. La tercera persona es el Espíritu de Cristo. Ella está escribiendo, no lo escribí yo. Ella está escribiendo: la tercera persona es el Espíritu de Cristo. El tercer gran poder es el Espíritu de Cristo. El tercer poder supremo es el Espíritu de Cristo. La tercera persona viviente es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo. El Consolador es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesús, que Jesús sopló sobre sus discípulos, es su Espíritu. El Espíritu Santo que Cristo envió para representarse a sí mismo era su propio Espíritu. El Espíritu dado en Pentecostés era su propio Espíritu. ¿Está claro? Clarísimo. Ahora, citas del Espíritu de profecía. Dice así: Jesús viene a vosotros como Espíritu de verdad. Estudia la mente del Espíritu, consulta a tu Señor, sigue su camino. Publicación en Manuscritos 2, de Manuscritos 2, página 337. Jesús viene a vosotros como ¿qué? Espíritu de verdad. No es otro espíritu, es Cristo. Todos los que creen en Cristo pueden confiar implícitamente en la guía de este Consolador. Él es el Espíritu de la verdad, pero el mundo no puede discernir ni recibir esta verdad. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿habían ustedes leído estos manuscritos? Ni yo tampoco. Ahora, manuscrito 30-18 de junio de 1900. No podemos estar con Cristo en persona, como lo estuvieron sus primeros discípulos, pero Él ha enviado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. ¿Qué ha enviado Él? Su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y mediante este poder, nosotros también podemos dar testimonio del Salvador. Y se está citando Juan 16:13. ¿Ok? No está haciendo alusión a otro texto, está haciendo alusión a Juan 16:13. Bueno, también se le conoce como su Espíritu, ya lo hemos leído, pero el deseo de todas las gentes dice: recibid el Espíritu Santo. Antes que los discípulos pudieran cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos.
Signs of the Times, 3 de octubre. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos y darle la inspiración de su Espíritu Santificador y transfundir la influencia vital de Él mismo a su pueblo. De Él mismo a su pueblo. Por eso dice, y os daré otro Consolador, otro de mí mismo. Es lo que Él está diciendo. Yo mismo en espíritu. Porque ustedes le han visto y le conocéis. El mundo no, pero ustedes sí. Porque está con vosotros y estará en vosotros. Qué claro, ¿no? Signs of the Times, 3 de octubre de 1892. Jesús está tratando, ya lo leí, ¿verdad? No. Jesús está tratando de inculcarles el pensamiento de que al darle su Espíritu Santo, les está dando la gloria que el Padre le ha dado para que Él y su pueblo sean uno en Dios. San Juan 14, clarísimo. Bueno, General Conference Daily Bulletin, boletín diario de la Conferencia General 6 de febrero de 1893. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, toda la multitud de los que creyeron eran de un solo corazón y de una sola alma. El Espíritu de Cristo los hizo uno. Ese Espíritu Santo que descendió, ¿quién era? Cristo, en espíritu. También a Cristo se le conoce como el Consolador. Ahora sí voy a ser más directo a San Juan 14, como el Consolador. Fíjense bien lo que ella dice de eso. Publicaciones de manuscritos, volumen 14, página 179. Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado Consolador. Espíritu de Cristo llamado ¿cómo? Consolador. ¿Quién es el Consolador? Cristo. El Espíritu Santo es el Consolador. Cristo es el Consolador. Es el mismo. Review en Herald, 27 de enero de 1903. Que estudien el 17º de San Juan, capítulo 17. Y aprendan a orar y a vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones llenando de gozo. Bueno, si nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar lo mismo. ¿Ok? Publicaciones de manuscrito 19, página 297. Mientras por la fe miramos a Jesús, nuestra fe traspasa las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús, el Consolador. Se cita Juan 14, 26, para que no haya dudas. Manuscrito 7, 26 de enero de 1902. Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. Y está citando San Juan capítulo 14, donde Jesús mismo dice, voy a darte otro Consolador. Él es el Consolador. Está hablando de sí mismo. ¿Puedo continuar? ¿Alguien se quedó? Bien. Ahora veamos quién es el representante de Cristo. Porque esto fue, hermanos, la línea de pensamiento con la cual algunos hermanos llegaron a mi casa el domingo pasado para presentarme de que era una tercera persona, alguien más aparte de Cristo, dentro de esta línea de pensamiento donde dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Vamos a ver qué dice el N.G. de White también acerca de eso. Fíjense bien, carta 84, 22 de octubre de 1895. Cristo ha dejado a su Espíritu Santo para que sea su representante en el mundo. Su Espíritu. ¿Ok? Publicaciones de manuscrito 13, página 313 de 1895. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. ¿Está claro? Clarísimo. Ok. Carta 119, 18 de febrero de 1895. Cargado de humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente. El Espíritu Santo es Él mismo. Despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo, presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. ¡Qué tremenda cita! Hermanos, ¡qué tremenda cita! No debe de haber ninguna duda de que el Espíritu Santo, cuando en San Juan 14 está hablando Cristo del Espíritu Santo, está hablando de sí mismo. ¿Iba a decir algo? En Apocalipsis, ¿no? El ser de muchos ojos. Ah, sí. Es el mismo Cristo. Pues. Exactamente. Él es el que está en todo lugar, pero en su personalidad divina. Exacto. Si alguien dijo para tratar de sustentar el concepto de la Trinidad,
de que en la Biblia, en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, se menciona santo, santo, santo. 3. Pues también en Apocalipsis 5, versículo 6, dice que tenía los 7 espíritus. ¿Por eso voy a creer que son 7? No. Es correcto, es omnipresente en todo tiempo, en todo lugar. ¿Ok? Bueno, por eso es importante, hermanos, que entendamos terminología, entendamos base, tengamos base bíblica, para no creer lo que nosotros sintamos, creer lo que dice la Biblia, lo que está escrito. ¿Ok? Y si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, entonces Elena G. de White escribirá y enseñará que el Espíritu Santo que fue dado en Pentecostés fue el Espíritu de Cristo y por lo tanto el Espíritu Santo no es ni puede ser un tercer ser aparte de ellos. Deseo a todas las gentes, página 805. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién hizo eso? Cristo. Antes de que los discípulos pudieran cumplir con sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Ahora, hermanos, fíjense lo que Jaime White, que era esposo de Elena G. de White, escribió, ahora sí, en relación a todo este tema. Anoten esta cita, investíguenla, les digo que no está en español, está en inglés, pero aquí yo se lo voy a dar ya en español. Fíjense bien. Pongan atención, pongan atención. Lo que Jaime White escribió en la revista Advenimiento sería, Advenimiento y Heraldo del Sábado, volumen 7 de febrero de 1856. Fíjense bien. El misterio de la iniquidad, ¿quién es? El papado. El misterio de la iniquidad corrompió la doctrina de Cristo y la iglesia se fue al desierto. ¿Quién corrompió la doctrina de Cristo? Ahorita vamos a ver cuál es la doctrina de Cristo. Pero entendamos, el papado, el misterio de iniquidad fue el encargado de corromper la doctrina de Cristo. Sigue diciendo él, Martín Lutero, y estaba yo meditando en las palabras del 255 que cantamos ahora, porque estaba yo meditando, híjole, todos los cantos están en relación a la salud, no va a haber ninguno que haga alusión a lo que voy a estar diciendo, pero apareció el 255 y Martín Lutero escribió ese canto y en la última estrofa clarito dice de que se pueden perder posesiones, riquezas, todo lo que tengamos, inclusive ¿qué? La mujer. ¿Y qué? Y los hijos. En ese tiempo estamos ahora, hermanos. Fíjense bien. Martín Lutero y otros reformadores surgieron con la fuerza de Dios y con la palabra y el espíritu lograron grandes avances en la reforma. ¿Cuántos Martín Luteros habrá esta mañana aquí? ¿Amén? Oiga, o están... ¿A dónde andan? Ok. El mayor error que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores dejaron de reformarse. Cuando una persona dice, ya logré, y deja de reformarse, eso es el peor error que puede uno cometer. Pero termina él diciendo esto. Fíjense bien, aquí está el crunch. Si hubieran seguido adelante hasta dejar atrás el último vestigio señal del papado, misterio de iniquidad, papado, como la inmortalidad del alma, la inmortalidad natural, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la iglesia ahora estaría libre de sus errores no bíblicos. ¿Quién se encargó de meter este grave error, la Trinidad, dentro de la doctrina de Cristo? El misterio de iniquidad, el papado. ¿Cuál fue el problema? Que la gente se comenzó a dormir. No siguieron estudiando, indagando. Bueno, dice aquí. Y entonces encontramos por qué Elena G. White enseñó que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, así como el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que viene a nosotros a través de su Hijo. Y por lo tanto, no es ni puede ser un tercer ser diferente aparte de ellos según la doctrina de la Trinidad. Porque es lo que hace la doctrina de la Trinidad, aparta. Esta enseñanza, fíjense bien hermanos, la enseñanza de la Trinidad vino de Satanás a través de la Iglesia Católica, el papado,
y se inventó más de 200 años después de que se escribió la Biblia y por lo tanto que nunca podría haber surgido en la Biblia. Ahora, ¿quién está promoviendo la Trinidad? ¿Quién lo está promoviendo? Ahorita. El Papa de Roma y todos los protestantes apóstatas. No solamente es el Papa, ahora son los protestantes apóstatas también. El Papa de Roma, en Laudato Si, en el párrafo 238, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. De esto se trata Laudato Si. Y la Trinidad y el domingo van de la mano. Y él lo pone ahí. El propósito de la Trinidad es adorar a un Dios o deidad falso, un Dios que no es bíblico. En el párrafo 239 dice, para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria. Comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Hermanos, lo que el Papa está diciendo acá, el Papa de Roma, es que todas aquellas personas que no logren entender el mensaje, no logren entender la doctrina verdadera, van a estar adorando a un Dios falso, adorando al Dios falso en un día falso. Así, el Papa nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria, 6, 6, 6. Alguien dice, oh, es que son 3 porque el enemigo imita todo lo que Dios hace. No es cierto. El enemigo nunca imita lo que Dios hace. El enemigo desvirtúa lo que Dios hace. Eso sí lo hace, pero nunca lo imita. Ahora fíjense bien, ¿a dónde quiere llevar la Trinidad? Párrafo 241 de la encíclica Laudato Si, todo está ahí. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora vive con Jesús. Si está el Padre, la Trinidad, el Padre, el Hijo, ¿quién más están adorando en la Trinidad? A María. Ahí está el propósito de todo. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora vive con Jesús, completamente transfigurada. Esto no es mentira, esto es una blasfemia. Y todas las criaturas cantan su belleza. ¿Quiénes? Apocalipsis 13, 8 se lo dice. ¿Quiénes participan de esta alabanza? No se lo voy a decir, usted investíguelo en su casa. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 8? Ahora, ¿a dónde lleva la Trinidad, hermanos? Fíjense bien. En la misma encíclica Laudato Si, párrafo 237, el domingo, la participación de la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, así como el sábado judío, se ofrece como un día de sanación. ¿Saben ustedes de dónde sacó esta información el Papa de Roma? Pero así como está, así tal cual está, lo sacó del Catecismo Católico. Así dice el Catecismo. Sigue diciendo, además el domingo anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. ¿Qué fiesta? El domingo. Y la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día. Así, el día de descanso, domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera, y el domingo nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Él está haciendo bien claro, pero la gente que está dormida no lo entiende. Laudato Si, la que puede pasar. Laudato Si. El otro que pasó. Ahí. 238, 239, 241, 237 el domingo. Todo está ahí en la encíclica, todo está ahí. Laudate Deum sale para hacer efectivo Laudato Si. Alaben con clave trinitaria el domingo por obligación. De eso se trata Laudate Deum. Life Incidents o Incidentes de la Vida, página 343. Jaime White nuevamente escribe, haciendo alusión a San Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno, dice, el Padre y el Hijo fueron uno en la creación del hombre y en su redención. Ahora fíjense bien lo que él escribió, pongan mucha atención. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno, como él lo era con su Padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con 12 cabezas. Y eso es lo que la Trinidad enseña, un Dios con 3 cabezas.
Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo. El Padre y el Hijo tampoco son partes del Dios tres y uno. Triuno. No es así. Hermanos, si Jaime White, que no es Elena G. de White, estuviera equivocado, Elena G. de White lo hubiera registrado. El Padre y el Hijo tampoco son partes del Dios tres y uno. No es así. Nos enseñaron mal. Es que son tres personas en un... No, esa filosofía no viene de la Biblia. Eso entró después de la muerte de Elena G. de White, obviamente. Murió en 1915, ya para el 1930 empezaron a bombardear con la Trinidad. Bueno, sigue diciendo él, son dos seres distintos. ¿Cuántos son? Dos. Dos seres distintos, pero uno en diseño y realización en la redención, uno en espíritu. Los redimidos desde el primero que participa en la gran redención hasta el último, todos atribuyen el honor, la gloria y la alabanza de su salvación tanto a Dios como al Cordero. Es lo mismo que dice Apocalipsis 5:13. A Dios y al Cordero. Es todo. ¿Qué pasa si asumimos una postura neutral? ¿Por qué, hermanos, saco esta gema? Porque ustedes han escuchado a pastores, líderes, no estoy hablando de otra religión, adventistas, diciendo, no nos metamos en esto de la Trinidad o deidad, porque no tenemos todo el conocimiento, no tenemos toda la revelación en la palabra de Dios. Así es que vamos a seguir esperando, neutrales. ¿Para qué? Para que los que crean que es Trinidad sigan creyendo y los que digan que es deidad, que sigan creyendo. Todavía no tenemos suficiente luz, hay que seguir esperando. ¿Qué dicen ustedes? Todo lo que les acabo de dar, ¿no es luz suficiente? ¿No es suficiente luz? No estamos hablando de un texto o una cita del Espíritu de Profecía. Son varias y no quise poner todas porque nos hubiera llegado muy tarde. Cuando un líder, hermano, se pone en una postura neutral, voy a estar en medio para que no les dé acá ni les doy acá. La Biblia no dice eso. El Espíritu de Profecía no dice eso. Dice el Espíritu de Profecía, la gema que mi tía dice constantemente. ¿Cómo dice? La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado, ¿qué cosa? El nombre que le corresponde. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, aunque la mayoría vaya para allá. Estoy de parte de la justicia, estoy de parte de un escrito está, estoy de parte del verdadero Dios, no de un Dios creado por el hombre, por el misterio de iniquidad. ¿Qué sucede cuando somos neutrales, hermanos? ¿Qué sucede? Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311. Si Dios aborrece un pecado, es pecado. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. ¿Estamos en una emergencia, hermanos? Nuestro pueblo debe ser despertado. El que abra su oído, se deje tocar por el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y el que cierre su oído para seguir en pos de los Baales, ese es su problema. Pero un centinela, un atalaya, no fue puesto para, vamos a esperar a ver que cuando se empiecen a morir 50,000, entonces les voy a decir, ¿saben que viene un peligro? El atalaya no fue para eso, mis queridos hermanos. Sigue diciendo, la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo es contra mí. No hay término medio. Me voy a quedar en medio. Vamos a seguir esperando revelación. No, mis queridos hermanos, eso no es así. Cuando yo escuché que dijeron esto, dos líderes tremendos, grandes, que lo siguen multitud de personas, me dio tristeza. Porque influyeron para que el pueblo siga en una actitud, en un estado laodicense, que no se decida. ¿Vale? Exactamente, exacto. Y me dio mucha tristeza escuchar eso. Me dio mucha tristeza, pero bueno, no voy a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque no es nuestro papel hablar de ninguna persona. Bueno, Ezequiel 33:6 dice,
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. De aquí un atalaya, usted, hermano, es un atalaya de Dios. Usted, adventista del séptimo día de la verdad presente, es un atalaya de Dios. Debemos conocer perfectamente la doctrina de Cristo. Conclusión, carta 66, 1894. Voy primero con el Espíritu de Profecía y luego con la Biblia. Conclusión, el Señor pronto vendrá. Amén. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro captar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Eso está escrito en la carta 66, 1894, párrafo 18. Conclusión, vamos a la Biblia. Bueno, aquí se los traigo, pero anoten el texto. Conclusión, primera de Juan 2, 22 al 26. Dice así. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo? Anticristo, mi querido hermano, no es una persona. El anticristo es un sistema de iniquidad liderado por el Papa de Roma y seguido por los protestantes apóstatas. Sigue diciendo la Biblia. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. ¿Y en quién? Y en el Padre. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Conclusión, 2 de Juan 9 al 11, ciertas porciones, no todo, dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo tiene que ver con el Padre y el Hijo, con tener al Padre y al Hijo. Verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras.